Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aún recuerdo cuando tuve mi primera invitación a un retiro espiritual, un fin de semana. Yo tenía un poquito de miedo, de temor, porque nunca había salido de casa a ir a un sitio pues desconocido, y decían: va a ser una experiencia bonita, vamos. Y acepté de ir. Iba con miedos, con incertidumbre, pero allí me dejé guiar. Es un fin de semana donde tuvimos una experiencia muy profunda de Dios. Para mí fue mi primer encuentro, yo creo que muy profundo, ya consciente en mi vida, de encontrarme con la palabra de Dios, de encontrarme con ese proyecto que Dios tenía para mí. Que recuerdo que al finalizar el retiro, cuando dicen: muchachos, pues se terminó el retiro, regresen a casa, me dio la misma experiencia, sentí yo creo la misma experiencia que Pedro. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro que hoy escuchamos en el Evangelio? Dice: pues hagamos 3 chozas. Yo me recuerdo que le dije al compañerito que acababa de conocer allí, le dije: wow, si me dijeran que me quedara yo aquí me quedaba, no regresaría a mi casa, no regresaría a mi ambiente, yo aquí me quedo. Estaba tan emocionado, me sentía ligerito, me sentía un gozo profundo.
Pero los padres que estaban ahí dicen, no, ahora regresen a casa. Bueno, hoy estamos en el segundo domingo de la Cuaresma. El domingo pasado comenzamos a reflexionar acerca de que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, del Espíritu de Dios, se siente movido para ir ¿a dónde? Al desierto. Y el desierto es el lugar del encuentro con nosotros mismos, el encuentro con nuestra vida, que es precisamente como los retiros. Encuéntrate, descubre qué está pasando, qué está sucediendo, descubre cuál es tu misión por la que fuiste creado desde el inicio de tu vida. Descubre qué está sucediendo en tu vida. ¿Qué pasa? Jesús va al desierto, quiere descubrir la misión como hombre, esa misión que Dios le ha encomendado, ¿sí? ¿Qué es lo que viene Jesús precisamente? ¿Cuál es la misión que tiene? Mostrarnos el camino que lleva a la vida. Pero ese camino a la vida, ¿qué va a pasar? Va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber persecución, va a haber momentos duros y difíciles. Y para eso tenemos que tener muy claro nuestra misión. Nuestra misión la tenemos que tener claro, porque si no la tienes claro, pues nuestros sufrimientos se vuelven sin sentido, o vamos a sufrir pero sin un motivo. Siempre vamos a estar quejándonos. Una persona que se queja todo el tiempo, una persona que siempre está viendo lo malo de los demás. No sé si ustedes han conocido a alguna persona así, pero si la conocen algún día, se vuelve duro, se vuelve difícil vivir con una persona que ve todo oscuro, que ve todo negativo. Ay, es que me pasa esto, ay, es que estoy sufriendo esto, ay, es que mi marido esto, ay, es que mi mujer esto, ay, es que la vida esto, es que el trabajo, ay, es que la iglesia, ay, es que todo ves mal. Yo creo que el domingo pasado comenzamos a hacer una experiencia de Jesús que nos dice, en nuestra vida tenemos que descubrir que se nos van a presentar caminos atractivos, pero caminos que te van a llevar a destruir tu vida, que no te va a dar la felicidad real, verdadera. Que escuchamos que Adán y Eva precisamente tenían un paraíso, vivían en paz, y hay una serpiente que habla sutilmente al oído y eso hace que desobedezcan una orden de Dios. Y la orden de Dios, ¿cuál era? No toquen ese árbol, o esos árboles que es el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal. No lo toques, eso no te toca a ti. Pero nosotros los seres humanos somos atrevidos y hacemos lo que no deberíamos de hacer. Y nos lo decía porque dice, porque ese día que tú lo tocas vas a morir. Y bueno, el demonio allí le dice, no vas a morir, mentira. Pues sí, ¿murieron a qué? Murieron pues a su gracia, murieron a esa paz, destruyeron lo más hermoso, la armonía de su vida, por lo cual fueron creados. Mataron esa felicidad, murieron a esa inocencia, la inocencia que tan hermosa, tan bella. ¿Recuerdan cuando eran niños ustedes? Que les daban ese juguetito y te ilusionabas y eras, vivías una vida que no te preocupabas de nada. Es bonito vivir sin preocupaciones de nada. Esa inocencia es algo hermoso, bello. Pero cuando alguien te la rompe, cuando alguien te quita eso, pues hay dolor, hay sufrimiento. Pero bueno, hoy en esta segunda semana de la Cuaresma, Jesús nos viene a decir, sí, hay sufrimiento en la vida. Sí, va a haber momentos duros y difíciles. Desde el día que tú naciste, va a pasar momentos que no vas a entender. ¿Qué es lo que nos presenta hoy esta lectura que se llama la transfiguración de Jesús? La transfiguración, Jesús
¿por qué hace este milagro o este acto maravilloso de presentar por un poquito del cielo, pues cómo es? ¿Por qué lo hace? Lo hace con un sentido. ¿Por qué? Si vemos el contexto que están viviendo los discípulos, ya están preparándose para que Jesús vaya a sufrir su pasión, su muerte. Jesús ya le está diciendo, voy a tener que morir. La gente no me va a querer. La gente se me va a voltear. Pero yo quiero recordarles algo, que no pierdas nunca las esperanzas. Que nunca pierdan ustedes el motivo, la razón por la que tienes que luchar todos los días. Jesús les presenta pues también que esa muerte te tiene que llevar a dar vida. Vida. Y por eso se manifiesta y muestra dos personajes bíblicos aquí. Dos personajes del Antiguo Testamento. Dicen que se transfiguró. ¿Quién más salió allí? Moisés y Elías. Si ustedes han estudiado las Sagradas Escrituras, y si no, pues cuando comiencen a estudiarlas, se van a dar cuenta que Moisés es aquel que Dios lo eligió para guiar a un pueblo a la libertad, y Dios le entregó el decálogo. ¿Qué es un decálogo? 10 mandamientos, 10 reglas. ¿Y por qué les entregó 10 mandamientos? Porque el pueblo había perdido dirección, porque el pueblo había caído en la idolatría, porque el pueblo había perdido su sentido de vivir, el sentido otra vez del sacrificio, de la lucha, de encontrarle sentido a su vida. Nos deja un poquito solos y pierden el rumbo. Y aquí tiene que venir Dios otra vez a salvarnos. Nos muestra a Moisés, ¿para qué? Enséñales el camino que te va a llevar a la vida. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Que si todos los aplicáramos en el mundo entero, no necesitaríamos muchas reglas, porque allí lo contiene todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Amar a quién? A Dios. A Dios sobre todas las cosas. Cuando tú rompes ese mandamiento, pues se olvida el sentido por qué como país, como nación, luchamos. Hay países que han salido adelante, hay países que han salido victoriosos porque han tenido a Dios en su vida. Esta nación donde vivimos nosotros, siempre nos decían, primero Dios. Tenemos a Dios, tenemos que confiar en Él. Hasta en el billete allí le ponían, en Dios confiamos. Hay algunos que hoy en día quieren quitar a Dios. Pero cuando tú comienzas a quitar a Dios de tu vida, empieza un desastre. Cuando tú comienzas a ocupar el lugar de Dios, creer que tú eres Dios, que es el engaño de la serpiente, es cuando comienza el desastre en el mundo. Segundo mandamiento, el primero pegado con este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos, pero no de un amor egoísta como el mundo lo presenta. Quiérete. Quiérete, pero sin importar los demás. Quiérete, piensa en ti. Y uno dice, espérame, sí tengo que pensar en mí, porque si yo estoy bien, van a estar bien los que están alrededor mío. Pero el mundo no te presenta esto. Y a veces nos equivocamos nosotros cuando estamos enseñando a nuestros hijos. Le estamos diciendo, sí, seas mejor, quiérete, mi hijo. Pero para que seas mejor que el otro, para pisotear al otro, para que tengas poder, para que te sirvan los demás. Y otra vez nos equivocamos creyendo que el tener lo material es el que te da la felicidad. Y Dios lo único que nos dijo, ama al otro como a ti mismo, ama a los demás. No se te olvide, y a nuestros hijos les tenemos que decir eso. Sé un buen doctor para servir mejor a los demás. Sé un buen maestro para enseñar bien a los demás. Sé un buen constructor para que la casa no se caiga y los demás vivan bien. Sé una buena cocinera para que los demás descubran ese sabor de la comida hermoso y bello. Descubre que estamos llamados a amar. Y Jesús, vamos a ver más adelante, que nos enseña un amor todavía más profundo. Amar.
a tu enemigo. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿cómo? Ama a aquel que te critica. Ama a aquel que te ha juzgado, que te ha difamado. Ama a aquel vecino que no me cae bien. Y uno dice, pero ¿cómo? Porque precisamente allí es donde tiene el sentido el cristianismo. No es nada más amar a los que te aman. No es nada más amar a los que me quieren, a mis amigos. Jesús nos dice eso. ¿Qué tiene de extraordinario? ¿Qué tiene de bueno? También los asesinos aman a sus familias. También los narcotraficantes tienen allí protegidos a sus seres queridos, pero matan y destruyen. ¿Qué tiene de extraordinario? Haz algo extraordinario. Y es allí donde se nos invitaba: sean perfectos, como mi Padre es perfecto. Es amar, el amor, descubrir el rostro de Dios en las otras personas, en los demás. No es amar el pecado, recuérdense, porque muchas veces aquí nos equivocamos. ¿Cómo voy a amar a esta señora? ¿Cómo voy a perdonar? Perdónala porque es hija de Dios. No te estoy diciendo que aceptes el pecado que están haciendo en su vida. No juzgues. Ámalos, quiérelos. Pero esto tenemos que ir entendiendo, y Jesús es el que nos enseña. Jesús hoy tiene una experiencia en este monte que no le dan nombre aquí, pero nosotros hoy lo conocemos como el monte Tabor, allá donde invita a estos 3 discípulos, a Pedro, porque después son los que van a tener una experiencia en el monte de Getsemaní, en el monte de los Olivos, donde Jesús va a ser entregado. También Santiago y Juan. Estos discípulos les quiere enseñar que va Jesús a sufrir. Jesús les va a decir: ¿saben qué? Voy a pasar momentos duros, momentos difíciles, que esto no checa en la mentalidad del mundo. Esto no checa en todo. Esto es como contradictorio, porque el pueblo de Israel, ¿cómo esperaban al Mesías? Triunfante, poderoso, que nadie le hiciera nada, aquí va a destronar a todos, a quien sea. Y Jesús le dice: no, te voy a enseñar el camino también, que a veces hay que pasar sufrimientos, momentos duros. Ahora yo lo entiendo, ese retiro que yo tuve fue un momento de gracia, un momento tan bonito, tan profundo, que después de eso fue lo que me ayudó a discernir y decidir seguir este camino de Jesús como sacerdote misionero. Pero si yo les digo, ¿ha sido fácil? No. ¿Ha sido maravilloso todo? No. He vivido momentos duros, difíciles, momentos que uno dice: ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Dejé morir a mi proyecto personal para irme a otro pueblo, unos pueblos allá en África, que ahorita les hablo muy bonito, pero estar allá sin tener los recursos, sin tener por las cosas, a tu familia, a tus seres queridos, no es fácil. Pero cuando tú tienes el proyecto de Dios en sí, lo puedes transformar eso en gracia, en amor, en sentido en tu vida, porque hay una transformación en el pueblo, porque esta es la misión que Dios trae. Esta es la misión que Jesús quiere que los discípulos descubran. Sí, te van a perseguir. Y los primeros cristianos, por creer en Cristo, ¿qué sucedió? Los perseguían, se escondían en cavernas, vivían allí aterrorizados por creer en el camino que da vida, en el amor, en la fraternidad, en esto. Pero era gente que entendió este mensaje de Jesús. El mensaje, porque no queda en el sufrimiento, no queda allí nada más. Es como un papá, una mamá que se sacrifica. ¿Cómo? Levantándose tempranito, yendo a trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué se sacrifica? Papás, por los hijos. ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Yo creo que si no tienen amor no tiene sentido. ¿Para qué me levanto tempranito? Una mamá que tiene que estar allí 24 horas al día, que el hijo, el bebito ya empezó a llorar, que tiene hambre, que me duele la cabeza, que me duele la pancita. Los papás que a veces no saben qué hacer, pero allí están. ¿Por qué lo haces? Por amor.
Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Yo voy a pasar un sufrimiento, pero lo hago por amor, para enseñarte que tenemos que transformar ese mal en esperanza, en vida. Porque al final, ¿qué es lo que nos enseña Jesús en esta experiencia? Nos quiere mostrar la gloria de Jesús, la gloria que Él viene a prometernos, que tiene sentido el sacrificio que tú haces, que a mí me recuerda y me dice: Jorge, mira, dejaste familia, dejaste tu tierra, dejaste otras cosas, pero yo te voy a dar el 100 por 1. Y si me lo ha dado, me lo ha multiplicado. Dios siempre cumple sus promesas, siempre, y nunca nos engaña. Nunca nos engaña de decir: no, pues todo va a ser facilito. No, te va a decir: hay un sentido el trabajar, el sacrificar, el sufrir. Sí, pero cuidado, cuidado también con tener una espiritualidad nada más como muchos lo proponen hoy en día. Yo voy aquí a esta iglesia porque se siente bonito, porque no me van a decir cuando estoy haciendo mal. Hoy se le presenta a Moisés, que representa la ley, y se presenta Elías. ¿Y Elías a quién representa? A los profetas. Y el profeta tenía dos funciones. ¿Cuáles funciones tenían los profetas? Denunciaban las cosas malas que uno hacía. ¿Se acuerdan Juan el Bautista cuando le dijo al rey Herodes: la mujer con la que estás no es tuya, compadre, es la de tu hermano? ¿Y qué hizo el rey Herodes? Lo metió a la cárcel. Y tanto le cuestionaba porque Juan no se quedaba callado. ¿Qué decía? Hasta que alguien dijo: mátalo pues. Los profetas, por denunciar el mal, los matan. Hoy en día hay profetas, muchos profetas, que los quieren acallar, que los quieren matar, que los quieren quitar del camino. Ustedes, como bautizados, estamos llamados a ser profetas también. Tenemos que denunciar el mal que hay en nuestras casas, en nuestra sociedad, en donde quiera que nosotros nos encontremos. No podemos quedarnos callados, indiferentes. Hoy se presenta Elías porque Elías representa a aquel profeta de Dios, aquel profeta que viene a traer una buena noticia. Sí, te viene a enseñar también a decir: Dios nos ama, Dios te quiere, Dios quiere tu salvación, Dios quiere tu felicidad. Pero también es aquel que te va a decir: esto te va a destruir tu vida, esto te va a acabar, te va a dividir, te va a matar. El profeta es aquel que me recuerda también pues esa misión que yo tengo, me agrade o no me agrade. Sí, la verdad no peca, pero incomoda. Son los incómodos muchas veces los profetas, o casi todas las veces. El bautizado, cuando nos bautizaron, nos dijeron: tú te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, y eres sacerdote, profeta y rey. Y el profeta tienes esa misión, tú también como bautizado, de dar testimonio. Hoy en esta segunda semana de la Cuaresma se nos presenta esta figura bien hermosa de Jesús, que nos presenta la misión que nosotros tenemos. Pues es la misión, pues que vamos a tener una promesa, que la muerte no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene Dios, que es el dueño de la vida, es el dueño de nuestra felicidad, es aquel que Jesús viene a morir, pero no a morir nada más sin sentido. Y te invita a que date cuenta, lo que destruye tu vida es el pecado. ¿Qué pecado? Cuéntame, ¿cuáles son los pecados que están en nuestras vidas? Pues aquello que se te presenta como una tentación. La semana pasada se nos presentaban 3 tentaciones grandes, que era la de buscar la vida facilita, milagros. ¿Cuántos de nosotros no andamos buscando allá? Allá hay una vidente. Vamos con la vidente. En lugar de escuchar la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que es bueno o no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. No, es que está una vidente. ¿Qué andas escuchando a la vidente? Escucha la palabra de Dios. Es que allá se hacen las cosas tan bonito y te dicen tan bonito. ¿Y por qué no escuchas que no matarás?
que no juzgues, que no critiques, que no chismorries, que no mates a tu enemigo, a tu amigo, a tu vecino. Eso no lo queremos escuchar. Mejor queremos escuchar que dice, se canta muy bonito, se siente muy bonito y me salgo muy bonito. Hoy el Señor nos invita a hacer una transformación. Transfórmate. Sí, es duro, es difícil a veces hacer esas cosas que no nos gustan, pero te va a transformar, te va a cambiar. Es como el atleta. El atleta, si quiere ganar la carrera o si quiere llegar a la meta, ¿qué tiene que hacer? Levántate tempranito, ejercítate, haz el ejercicio. ¿Te gusta? A veces no gusta, a veces duele, a veces hay lesiones que vamos a encontrar en el camino, pero otra vez, ponte la pomadita, ponte la bendita, ánimo. ¿Quieres llegar a la meta? ¿Quieres experimentar eso? Hay que echarle sacrificio. Pero cuando lo entiendes, ese sacrificio tiene sentido. Y en la vida espiritual es igual. Hoy Jesús nos presenta, mira, este es el premio de ese sacrificio. Una nube luminosa se presentó allí. Y atrás de esa nube luminosa se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Primero nos está recordando quién es Jesús, el Hijo amado de Dios. Él es el único, el poderoso. A Él, a ese Hijo amado, ¿qué tenemos que hacer? Allí nos da un mandato que nos da el Señor, Dios. ¿Qué nos dice? Escúchenlo, escúchenlo. Yo creo que este verbo escuchar, este es el que ya también lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en uno de los libros que se llaman Deuteronomio, que es la segunda ley, que nos dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel. ¿Qué tiene que escuchar Israel? ¿Qué tenemos que escuchar nosotros? Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es único, no hay otro. Escúchalo, escúchalo. Dile a tus hijos, enséñalo a tus hijos, recuérdaselo a tus hijos, grábatelo en tu corazón. El Señor es nuestro Dios. Yo creo que hoy estos discípulos se les recuerda cuál es la misión, y la misión también es la nuestra, de escuchar esa palabra, porque es una palabra que te va a dar vida, una palabra que te da esperanza. Jesús no viene nada más a decirnos cosas bonitas, nos dice cómo tenemos que vivir. ¿Quieres ser el primero? Sea el último. ¿Quieres ser el mejor de los demás? Hazte el servidor de los demás. ¿Quieres ser el más importante? Pues ven, tú puedes ser el más importante, pero yo te digo cuál es para Dios el más importante. Y no es como el mundo, pero para entenderlo tenemos que escucharlo y tenemos que venir a tener esa experiencia de Dios. Hoy estos discípulos tienen una experiencia que se llama una teofanía. Teofanía significa manifestación de Dios, de la presencia de Dios. Y es allí por eso que en los retiros a veces tenemos esa manifestación de Dios, de la presencia de Dios. ¿Dónde es donde se nos presenta una teofanía constantemente? En la Eucaristía. Dios se manifiesta, Dios se hace presente, Dios que nos recuerda y dice, yo soy tu Dios, yo prometo estar contigo siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos voy a caminar contigo. ¿Que va a haber momentos difíciles? Sí. ¿Que va a haber cosas que no entendemos? Sí. ¿Que todo va a marchar bien? A veces no, de acuerdo al mundo, pero si tienes a Dios en tu vida, para Dios nada es imposible. Que si vamos a enfrentar la enfermedad, el Señor te dice, yo te voy a dar la fortaleza para enfrentarla. Vas a tener dificultades que no te van a entender, yo te voy a dar la paciencia, te voy a dar la sabiduría, cómo caminar en tu vida para que descubras lo más importante, que es amar a Dios. Y el que tiene a Dios, nada le falta y todo lo entiende, y con Él encontrarás la alegría de tu vida. Así sea. Amén.